Algunas personas les parece extraño y hasta difícil de entender cómo muchos prefieren alejarse de la vida de las ciudades y retirarse al campo, en el cual les place cultivar sus propios productos, sin percatarse que estas personas llevan un estilo de vida más saludable. En realidad a muchos se les hace difícil entender cómo no llevar un estilo de vida con facilidades en el cual pueden encontrar cualquier alimento de forma rápida, así como productos sanos de moda, al igual que los que de acuerdo a su publicidad pueden mejorar nuestra salud. Con respecto a esto último deberíamos preguntarnos, ¿son en realidad estos productos sanos? ¿O simplemente es una treta de marketing para que los consumidores compremos ciertas marcas y tipos de productos? Estas son incógnitas difíciles de responder. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. En esta oportunidad queremos compartir con todos ustedes una lista de productos que debes eliminar de la lista de compras si quieres llevar una alimentación más sana. Número 1. Alimentos 0% grasas. No te dejes llevar por los productos que indican que son cero grasas, ya que estos también son peligrosos. Los productos que indican que son bajos en grasas, en su mayoría poseen una alta concentración de carbohidratos como almidón, azúcar y sustituto del azúcar. Cuando los consumimos, estos productos pueden generar que ganemos algunos kilos de más con facilidad, y por si fuera poco, no permiten que las vitaminas sean absorbidas. Número 2. Mantequilla de maní envasada. En realidad este producto cuando lo elaboramos en casa resulta ser muy saludable, ya que en él podemos encontrar algunos oligoelementos importantes para nuestro cuerpo, como el fósforo, manganeso y el zinc, además de vitaminas como la A, B y E. Sin embargo, no debemos excedernos al consumir más de una cucharadita al día, puesto que es un producto rico en calorías. Número 3. Cereales de maíz. Comer cereales en realidad no tiene nada de malo, sobre todo si los consumimos como un postre. Sin embargo, existe un problema en su publicidad, ya que los promocionan como un ingrediente importante para un desayuno perfecto, saludable y delicioso. Pero la realidad es otra, ya que solo 100 gramos de cereal de maíz solo cubren el 61% del requerimiento diario de carbohidratos, además del 24.4% del requerimiento calórico diario, por lo que consumir 2 porciones de cereal al día ya es demasiado. Número 4. Barritas de proteína. A ver, ¿cuántos de ustedes han comprado barritas de proteína y las consumen en la actualidad? Comparte tu respuesta en los comentarios. En realidad estas barritas poseen una gran cantidad de azúcares, incluso mayor que el trozo de tarta que comiste de postre después del almuerzo del día de hoy. Y sin contar que estos poseen muchísimos carbohidratos, caseína y proteínas de soja, que en realidad no les favorecen nada. Número 5. Hamburguesas veganas. Consumir proteína de soja en las hamburguesas veganas no es tan saludable como parece, ya que para su preparación la soja sufre una modificación genética, a cuyo resultado se le adiciona hexano, un solvente muy nocivo para nuestra salud, el cual es utilizado para retirar etiquetas de precio, gomas y pintura. Por lo que si deseas consumir hamburguesas vegetarianas, intente elaborarlas en casa utilizando productos orgánicos y ecológicos. Número 6. Smoothies embotellados. Estas bebidas son ricas en muchos productos que tienden a ser dañinos para nuestra salud, como fructosa, goma xantana, caramelos, entre otros, al igual que poseen muchos azúcares y calorías.
Si deseas consumir smoothies, intenta prepararlos en casa o acude a un local donde los preparen sin que las frutas pierdan sus propiedades. Número 7. Evita el exceso de grasas saturadas. Consumir grasas saturadas de forma regular es importante y útil en nuestra alimentación. Sin embargo, hay personas que abusan de su consumo, lo que trae como consecuencia que se produzcan procesos inflamatorios en el cuerpo. Por lo que es recomendable tener un consumo moderado de alimentos ricos en grasas saturadas, como por ejemplo crema, mantequilla, queso y carnes grasas. Evita el exceso de grasas saturadas, ya que este puede elevar los niveles de colesterol en el cuerpo. Y no olvides vigilar el consumo de omega 3 insaturado, como en el caso de los aceites de linaza, el aceite de cáñamo, el pescado azul, las nueces, las semillas de chía o los suplementos de aceite de pescado. Si estás disfrutando de esta información, no olvides regalarnos un like y compartirla con tus amigos y familiares. Ellos de seguro te agradecerán que lo hayas hecho. Ahora continuemos. Número 8. Exceso de azúcar. Cuando consumimos azúcar en exceso, tenemos un mayor riesgo de padecer trastornos metabólicos. Cuando hay una alta producción de insulina por parte del páncreas para ayudar a procesar el azúcar que consumimos, suelen aparecer formaciones fibrosas no quísticas, al igual que un crecimiento del endometrio. Y debemos recalcar que pueden incluso generar cualquier tipo de tumores, por lo que debemos moderar el consumo de azúcares y no excedernos. Número 9. Refrescos gaseosos. Son muchos los estudios que indican lo nocivo que puede llegar a ser el consumo de bebidas gaseosas. Estas bebidas pueden generar desequilibrio hormonal y aumentar los niveles de glucosa en la sangre, ya que son ricas en azúcares. También puede causar daño en nuestros dientes y la piel, e incluso pueden llegar a provocar ciertos tipos de cáncer debido a conservantes y colorantes que tienen un efecto cancerígeno. Número 10. Palomitas de microondas. Si deseas comer palomitas de maíz, es mejor hacerlas en casa de forma tradicional, ya que las que vienen empaquetadas para prepararlas en el microondas contienen una gran cantidad de aditivos y químicos que son altamente peligrosos para nuestra salud, sobre todo el ácido perfluorooctanoico, el cual es uno de los cancerígenos más fuertes que causan el cáncer. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.